buenas noches. Estamos en una entrevista más de Grito de Rock y en esta oportunidad una muy buena entrevista en la cual ya hemos tenido la oportunidad de hacerle una anterior nota para el programa de Grito de Rock para la radio, ¿sí? En este caso nos ha convocado este evento, esta situación porque esta chica que está acá al lado mío, chica uruguaya, ¿sí? Periodista, técnica en comunicación, está presentando su cuarto libro que se llama Octubre, ¿sí? Vamos a estar conversando un poco por qué se llama Octubre. Y bueno, acá está el libro, ¿sí? Octubre, que está presentando. Y en este caso está presentando un libro que ya hablamos en la radio, pero ahora lo estamos haciendo más filmado, nos estamos viendo las caras, ¿sí? O nos están viendo las caras. Y bueno, les presento, ante nada les presento a Carolina Bello, uruguaya, ella como les dije de Montevideo, y bueno, presentando este libro de Octubre que lo vamos a ir desarrollando un poquito. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? La verdad que es un placer estar acá en Grito de Rock, esta vez televisado. Muchísimas gracias por invitarme. Dale, gracias. Bueno, El Hormiguero se llama este lugar donde estamos situados, en el sótano más precisamente. Es un bar que está muy copado, muy bueno acá en Montevideo. Y bueno, Caro está presentando ya su libro. Ya hace un año que lo has editado y contame más o menos un balance del primer año de edición de presentaciones por ahí de Octubre. Bueno, la verdad que fue impresionante. Fíjate que ayer hizo un año exacto que lo presentamos en la Feria del Libro de Montevideo. Y bueno, todo lo que hemos vivido en el medio, entre la repercusión de la gente, de los lectores, de la gente de la banda que lo ha leído, a la que le ha llegado, de la prensa, de los amigos, ha sido realmente impresionante. Un antes y un después en lo que viene siendo mi modesta carrera literaria. Buenísimo, eso te iba a empezar preguntando. Este es tu cuarto libro, ¿sí? Ya en el primer año editado de Octubre, ¿ha pasado tus expectativas, ya ha superado las expectativas comparándolo con los anteriores libros o no? Y sí, fíjate que hace 5 días se editó la tercera edición de este libro, que en un año para un autor joven, me gusta decirme joven todavía, y en Uruguay una tercera edición es mucho realmente, y yo todavía no lo puedo creer, si te soy sincera. Es como algo que me saca un poco de lo que podía esperar, ¿no? Tercera edición, solo unos pocos llegan en Uruguay y acá está pasando con Octubre, así que imagínate la sorpresa con la que me tiene. Dale, ya te voy a preguntar, en un ratito más te voy a preguntar que me cuentes más sobre la tercera edición, cómo han sido, por qué ya hay una tercera edición. Pero vamos a contarles a la gente de qué trata más o menos el libro o por qué Carolina está escribiendo sobre esto. Va gente pasando porque es un bar, ¿sí? Como les comentamos, por eso hay gente que pasa, pero bueno. El rock es así también, el rock, viste, que siempre está bueno. Acá, hablando de rock, estuvo haciendo la presentación del libro también acompañando a Caro, una banda, Los Hijos del Viento, ¿sí? Que haciendo obviamente temas de Los Redonditos del disco de Octubre. Y bueno, les contaba, el libro cuenta o compara por ahí la situación de dos personas, una novela que es contemporáneo con la presentación de Octubre, el emblemático disco de Los Redonditos de Ricota, que salió en el 86. A Caro le propusieron hacer que cuente un poco sobre Octubre, sobre este disco tan emblemático, ¿sí? Y bueno, Caro dijo, esto se lo estoy contando porque ya tuvimos una anterior entrevista, ¿no? Como dije, y bueno, algo más o menos me contó. Caro dijo, no quiero hacer escribir sobre Octubre, sobre el disco y listo, sino que a ella se le ocurrió hacer una novela. La primera novela que hace Caro, anteriormente había hecho cuentos, y esta es la primera novela. Contame sobre esa experiencia de hacer una novela y por qué elegiste hacer una novela. Bueno, fue toda una experiencia, como vos bien decías, Juan, era mi primera experiencia haciendo una novela, entonces dije, ok, hay que jugársela. Hay que decir algo que no se haya dicho porque, como sabemos, sobre Los Redondos se han derramado muchos ríos de tinta, pero sobre todo con Octubre me pasó que buscando información era constante y permanente lo que encontraba. Entonces decía, ¿qué puedo agregar nuevo que ya no se haya dicho, que no hayan dicho los integrantes de la banda,
que no se haya dicho en formato de crónica. Y ahí dije, bueno, nunca se escribió una novela sobre los Redonditos de Ricota. ¿Y qué tal si yo me animo a hacerla tomando como elementos escenográficos un montón de componentes que los Redonditos plasmaban en el disco? Así fue como tomo Chernobyl, como tomo Pripyat como ciudad en donde sucede o que se ve mayormente afectada por el incidente de Chernobyl, la tomo como escenografía y ahí coloco a los personajes. Una vez que tuve la escenografía y una vez que tuve definidos en mi mente a Olga y Hernán, el resto se fue armando en el camino, pero siempre con un norte fijo, ¿sí? Horacio Quiroga, que es un escritor que, como sabes, quiero mucho, admiro mucho, un escritor uruguayo, tenía una cosa que se llamaba el decálogo del perfecto cuentista. Y cuando lo di en el liceo, me acuerdo que me reí porque me pareció absurdo que él dijera en una de las primeras líneas: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras palabras tienen tanto la misma importancia que las 3 últimas. Y me acuerdo que en aquel momento, siendo un adolescente, dije, no, vos cuando empezás a escribir no sabés a dónde vas. Y cuando fui más grande, cuando empecé a madurar un poco la técnica literaria y me puse a escribir Octubre, por ejemplo, sí tenía claro dónde empecé y dónde iba a terminar, transitando un camino que era el drama que viven estos dos personajes en el medio de Chernobyl. Bien, y ahí, porque así como vos los contás, suena facilísimo. Dice cualquiera que te va a escuchar o que te escucha, yo mismo escuchándote recién en la presentación, vos decís, qué fácil que lo cuenta, me pongo ya a escribir una novela. Pero hubo en algún momento, en el medio del libro que dijiste, uy, en el lío que me metí, ¿por qué se me ocurrió escribir una novela? Sí, por supuesto que lo hubo. Era difícil porque yo estaba contando algo que había pasado de verdad y que tenía miles de fieles y de contemporáneos. Yo no estaba ni siquiera remitiendo una historia que había pasado en 1932, donde de existir gente viva es poca. Yo estaba escribiendo una historia en donde había mucha gente contemporánea y joven que me podía venir a decir fácilmente, no, Caro, eso que vos estás contando no es así, o no fue realmente así. Entonces, a veces sentía que me había metido en un berenjenal, que para qué se me ocurrió esto, pero era tan grande las ganas de escribir que pudo más que las dudas que fueron surgiendo. Yo creo que la época, bueno, yo también soy de la misma época, de los 80, o sea, nací en el 81, y yo creo que la época de vivir la preadolescencia en los fines de los 80 y la adolescencia en los 90, creo que una de las cosas que más te enseñó fue el desafío. Y yo creo que si en algún momento vos estás decís, ¿para qué me metí en esto? Esa misma época, haber vivido toda esa etapa te hace también seguir. Somos gente con paciencia, Juan. Hemos realmente forjado nuestro instinto y nuestras ganas de conocer sobre un cáliz de realmente de tener paciencia, de tener temple, de saber esperar cuando aparezcan las ideas o cuando aparezcan las cosas. En nuestra época de crecimiento no era lo pedís, lo tenés como ahora. Si querías saber algo, no era escribir en Google y apretar Enter. Había que buscarlo en casa, con los seres queridos próximos, y si no lo sabían había que recurrir a la biblioteca, a la enciclopedia, al primer diccionario que tuvieses. Y era otra forma de acceder al conocimiento. En ese sentido, somos una generación que vivió las dos cosas. Todas las generaciones sin duda vivieron muchas cosas. La nuestra en particular tiene esa característica. Somos un umbral, que sabemos lo que es vivir la era análoga, la era de la dificultad, la era del acceso al conocimiento, en donde todo era mucho más difícil, más intrincado, pero también supimos lo que fue tener un CD, lo que fue tener internet y lo que es ahora, lo vivimos. Entonces también hay una valoración distinta, ¿no? Y hay como un darse cuenta. Yo cuando accedo fácilmente a un conocimiento, sé perfectamente que hace 20 años atrás la cosa no era así, por eso quizás lo valoro más y al mismo tiempo lo cuestiono más. Fue tan fácil conseguirlo que huele a pescado podrido. Sí.
No, obvio. Pasaba que vos ponele, hablando mismo de rock o de música, a vos te gustaba una canción y no era tan fácil como ahora decir lo busco en Google o la busco en YouTube y está seguro. Era escucharla en la radio o pedirla en la radio, a ver si la ponen, grabarla play rec con el cassette, o sea, con el grabador. Y después, si por ahí, si querías volver a escuchar una parte, era rebobinarlo con la lapicera. Con la lapicera Bic, rebobinar un cassette o tener un cassette a mano para grabar, que capaz que ni siquiera era un TDK virgen, capaz que era un cassette de otra banda original que ¿Nunca le cagaste el cassette a tu hermana, por ejemplo? Yo le cagué el cassette de Luis Miguel, por ejemplo, a mi hermana, para grabar Guns N' Roses, ¿viste? Lo que pasa es que el problema es que si yo le cagaba un cassette a mi hermana, me lo cagaba a mí también, porque probablemente el cassette que escuchaba mi hermana a mí me gustaba, era rock. De pronto, ¿te acordás cuando agarrábamos un cassette original que ya no nos gustaba y le metíamos papel en los agujeritos para que pudiera grabar? Andá a decirle a un millennial eso. Rellenar un agujero con papel. No tienen ni idea. No estoy diciendo que esto sea mejor ni peor, pero nosotros vivimos eso, sabemos de qué se trata, esa búsqueda artesanal, escuchar un programa de radio y estar atento a que te pasaran tu canción porque no tenías otra forma de escucharla. Entonces cuando la pasabas, rec. Y si tenías un radiograbador, eras Gardel, ¿no?